más adelante. Sobre todo en nuestro país, bueno, no somos de aquí de México, entonces en nuestro país está muy marcado la estacionalidad de las yeguas. Recordar que se rigen por el fotoperiodo, quizá en países que están más cercanos al Ecuador, como, pues no sé, Colombia, Costa Rica, no es tan notorio estas etapas que tiene la yegua, etapas reproductivas durante el año, pero en los países que estamos hacia el sur o hacia el norte de la línea del Ecuador, pues sí vemos esta diferencia en las etapas reproductivas durante el transcurso del año y esto nos va a determinar que, pues bueno, las yeguas no entran en celo todo el año, sino en ciertos meses. Ya entrando de lleno, una yegua antes de considerarla em, reproductivamente viable, tenemos que hacer una evaluación previa. Fuera todavía sin entrar a cosas de ultrasonografía, este, de revisar estructuras con ultrasonido, que es una herramienta esencial, lo primero que deberíamos de hacer es evaluar su anatomía, específicamente vulva, vestíbulo y cérvix. ¿Por qué? Porque son barreras de protección. Estas barreras de protección, si alguna de ellas está o tiene una falla, que puede ser una, dos o incluso las tres, pues ya es una yegua que nos va a dificultar poder gestarla. Llámese monta natural, llámese inseminación artificial con semen fresco, refrigerado, congelado. Es una yegua que ya tiene una falla, nos va a ocasionar que le tengamos que corregir ese problema o tener ciertos cuidados adicionales que no tendríamos con una yegua totalmente sana. Entonces, eso es muy importante. Nosotros en un principio, la verdad que no le poníamos mucha atención, sobre todo el cervix, que quizá es un poco más difícil de evaluar, porque bueno, ya se requiere una herramienta como el espéculo, para poder evaluarlo, o incluso digitalmente palpar y tocarlo para ver cómo está ese cervix. Porque pues no se ve a simple vista, no es tan fácil de evaluar como la vulva y el vestíbulo, pero pues todos son de mucha importancia. La vulva rápidamente, bueno, esto aquí está, va a quedar ahí grabado y además por ahí les vamos a enviar algunos manuales en PDF para que lo tengan ahí a la mano también disponible. La vulva en sí lo que hace y lo más importante es que debe de hacer un cierre, pues con sus dos labios vulvares debe de hacer un cierre y estar totalmente vertical a la posición del piso o del suelo. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando la yegua excreta, pues todo cae fácilmente hacia el piso. No sé si ha notado algunas yeguas, sobre todo es muy común observarlo en yeguas flacas, en yeguas ya de edad avanzada, en yeguas con muchos partos, que ese ángulo vulvar o esa línea vertical que debería de tener empieza a tener como un hundimiento hacia el recto o una inclinación. Entonces, esas yeguas son más propensas a que debido a esa inclinación puede ingresar por ahí un contaminante y pues ir hacia el interior. Ingresaría pasaría por vestíbulo, pasaría por canal vaginal, llegaría hasta el cervix y si hay una falla en el cervix, podría ingresar hacia útero y pues ahí generar ya todos los problemas de infecciones, endometritis, etcétera, etcétera. Entonces es importante evaluar esta primera parte anatómica. Si nosotros vemos una yegua como la de la imagen izquierda y una yegua como la de la imagen derecha, nada más por el simple hecho de ya ver la vulva, ya sabemos que esta debería de ser más fácil, o puede haber excepciones, pero debería de ser una yegua que está más fácil de gestar o una yegua que debería de estar sana. Al menos, bueno, que ya por ahí tenga algún otro problema. Y esta otra yegua no significa que no pueda llegar a estar sana, simplemente que tiene más posibilidades de tener una contaminación. El vestíbulo vaginal, que es la segunda barrera, se puede evaluar también de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo vamos a evaluar de esa manera? Podemos abrir los labios vulvares y si se escucha esa especie de succión de aire o como se le conoce como ronquido, que las yeguas agarran aire, se le dice comúnmente, ese vestíbulo está fallando.
O también, si nosotros al abrir los labios vulvares alcanzamos a ver hasta allá, hasta el fondo, hasta la, incluso acá debería estar un cervix. Ese vestíbulo también tiene una falla. ¿Por qué? Porque el vestíbulo debe de hacer un cierre, hace como un pliegue, debe estar un cierre, no deberíamos de alcanzar a ver hacia el interior. Entonces, eso quiere decir que hay falla en vestíbulo. Y vean, este es un claro ejemplo. Aquí, esto que se ve ahí, pues son restos de excremento. ¿Cómo llegaron ahí? Pues a través de vulva. Y si este vestíbulo está fallando, eso va a ir a canal. Y de ahí siguen las complicaciones. Anatómicamente, pues es muy simple, es vulva, vestíbulo, canal vaginal y conecta con el cuello uterino o cervix. El cervix va a ser como un muñón o se va a sentir como un muñón. Esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos inseminación artificial, tenemos que localizar y llegar hasta el cervix. La inseminación artificial en yeguas, pues meramente ingresamos por vulva. Entonces es relativamente muy sencillo porque vamos a estar palpando el cervix. Obviamente hay que saber cómo se siente, cómo es. Porque vamos a ingresar, tenemos que llegar y agarrar el cérvix, localizar ese orificio que estamos viendo aquí donde está introducida la pipeta y pues por ahí va a ser nuestra vía de entrada para introducir únicamente la pipeta con la cual se va a realizar la inseminación. Pero tenemos que llegar y palpar y localizar el cérvix, que es la última barrera de protección. Esta es una yegua que se está evaluando, este es un espéculo. Hay igual diferentes tipos de espéculo, por ahí les vamos a enviar unas imágenes. Este es quizá el más común, está compuesto como que de tres partes que abren pues todo lo que es canal vaginal y nos permiten observar y visualizar el cérvix. Entonces, acá al fondo vemos un cervix, pero lo importante en esta evaluación es que vean todo esto que está acá abajo, pues es contenido purulento, es orina. Entonces, este cervix aquí afortunadamente, bueno, está en una buena posición, está al centro, está cerrado, pero recordar que cuando una yegua está en estro o está en celo, ese cervix se dilata. Y si ese cervix se dilata, esto puede ingresar hacia adentro. Y si esto ingresa hacia adentro, ya ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué quiere decir que esta presencia de este líquido purulento aquí? Que pues ya tenemos una falla en vulva y tenemos una falla en vestíbulo, porque aquí no deberíamos de encontrar pues algún tipo de contenido extraño. Esta otra evaluación, también vean, acá en esta parte debería de existir un cervix, muy probablemente, no conocemos el historial, así nos llegó la, la yegua, pero pues pensamos que por ahí se desgarró en su último parto quizá que tuvo, se fue el cervix por ahí y pues ya no tenemos ninguna barrera viable. Vean incluso la inclinación que tiene el espéculo, cuando el espéculo debe estar pues vertical, perdón, horizontal, y vean aquí toda la inclinación, prácticamente está vertical, está a lo mejor con 45 grados de inclinación, si no es que un poco más. Pues todo es muy fácil y hay falla en todo. Entonces, esta es una yegua que reproductivamente, al menos por métodos convencionales, no se va a poder gestar ya. Entonces, debido a esto hay que hacer una correcta evaluación. Imagínense si nosotros nos llevan una yegua para gestarla, pues esta yegua va a entrar en calor, sus ovarios están funcionando, pero pues jamás va a quedar gestante, no tiene ninguna barrera viable. Su útero pues nunca tiene un cierre porque no existe un cervix que lo mantenga cerrado y funcione como barrera, entonces pues nunca va a quedar gestante. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho esta evaluación, pues ahí vamos a estar perdiendo el tiempo con esa yegua. Entonces, la importancia de evaluar correctamente. Esta sería la forma de un útero. Bueno, de hecho, este es un útero de una yegua, es un útero de arrastro. Por acá está el cérvix y ya empieza lo que es meramente pues el útero de la yegua, que se compone de un cuerpo
y sus dos cuernos uterinos, cuerno izquierdo, cuerno derecho. En inseminación artificial, vamos a ya empezar a hablar del tema como tal. En inseminación artificial, el semen, si es semen fresco, semen refrigerado, se suele depositar en el cuerpo del útero, es decir, en esta zona de aquí, o pasando cervix. Todos tenemos toda esta zona para poder depositar ese semen. En semen congelado, como es muy poco volumen, vamos a decirlo así, le tenemos que facilitar ese viaje que tiene que hacer desde acá hasta llegar al fondo del cuerno, al semen o al espermatozoide. Entonces, en el semen congelado, como es muy poco volumen, lo tenemos que depositar hacia el fondo del cuerno, ¿ok? ¿Cuánto mide el cervix? ¿Cuánto mide el cuerpo del útero? ¿Cuánto miden los cuernos? Puede ser variable, depende de la talla de la yegua. Generalmente el cervix debe de andar entre 5 a 10 centímetros, eh, cuerpo del útero entre 15 a 20 y los cuernos más o menos entre 10 a 15, 10 a 16 centímetros de longitud. Como lo repito, va a variar, depende, no va a ser, no va a tener la misma distancia o el tamaño una yegua pues de talla chica o una yegua de talla grande, pero pues están dentro de ese rango. Posterior a los cuernos uterinos, una vez que se acaba el cuerno uterino, hay una porción que va a conectar al cuerno uterino con el ovario. Y esa porción o esa estructura se conoce como oviducto, que es em, como este canal en zigzag que se ve ahí en la imagen. Y esta estructura es muy importante porque aquí es donde se realiza la fecundación. Aquí es donde se realiza la fecundación y es donde ya una vez fecundado se empieza a formar una mórula, un blastocito, un embrión y ese embrión aquí va a estar hasta el día 6.5, hasta el día 6 y medio y después pasa ya al útero. ¿Ok? Entonces el oviducto es una parte muy importante. Además de que aquí en el oviducto también, cuando el espermatozoide llega al fondo del cuerno y brinca oviducto, este sirve también como un reservorio de espermatozoides, es decir, aquí se almacenan, aquí los espermatozoides empiezan a degradar su membrana para exponer ADN y estar listos para fecundar al ovocito, que fue el liberado del folículo que está acá en el ovario y pues bueno, aquí se une, se fecunda y se empieza a formar ya el embrión como tal. Entonces, el oviducto es una parte esencial, anatómicamente hablando. Se compone de tres partes, que son estas, infundíbulo, ampolla e istmo. El infundíbulo es el que está hacia el ovario, es el que con las fibras que tiene como una especie de como de flagelos, algo así parecido, agarra al ovocito, lo ingresa hacia la ampolla y en el istmo es la parte que está pegada al cuerno uterino, donde es reservorio de espermatozoides, ahí se capacitan o empieza el esperma a estar listo para poder fecundar y la fecundación como tal se realiza en la ampolla o en la ámpula, que sería lo mismo. Y ya la última porción anatómica, reproductivamente hablando, sería el ovario. El ovario en las yeguas se dice que es un ovario invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente pues los ovarios están compuestos de una corteza, una médula y una zona germinal. Vamos a suponer que el del lado izquierdo sea el de un bovino. Tenemos médula, tenemos corteza y tenemos zona germinal. En la yegua, la médula y la corteza están invertidas. Y como zona germinal solamente tenemos esta pequeña porción de aquí, que se conoce como fosa de ovulación. Por esa fosa de ovulación, o por esa razón, las yeguas no se pueden superovular de una manera como se hacen los bovinos. ¿Por qué? Porque los bovinos ovulan por toda la parte externa. Acá solamente tenemos esta pequeña porción. Entonces, eso también es una parte importante
porque naturalmente, obviamente, pues ya existen otros procedimientos como la aspiración, este, el OPU, el famoso OPU, la aspiración folicular, la inseminación in vitro, etcétera, etcétera, que pueden optimizar, sí, pero naturalmente o hormonalmente, por así decirlo, no se puede superovular una yegua como se haría en una especie que generalmente, pues bueno, lo comparamos con los bovinos, que pues ahí sí, no sé, una vaca se le pueden sacar 20 30 embriones en un solo lavado. Acá es esa razón anatómica es lo que nos dificulta pues optimizar ese sistema de embriones convencionales. Aquí pusimos esta imagen, nada más, pues como referencia. El ovario, estos son ovarios, aquí vemos una cavidad, que ese es un folículo. En el ovario siempre vamos a encontrar varios folículos. Este es un ovario de una yegua adulta y el del lado derecho es una gónada o lo que vendría posteriormente a formar un ovario, pero esta es una gónada de un feto aproximadamente de 140 150 días. Lo que queremos que vean aquí es el tamaño. El tamaño específicamente entre el día 100, 110 al 150 de las gónadas o lo que va a formar el ovario o los testículos en ese intermedio de gestación, de tiempo de gestación, son muy grandes respecto al tamaño del feto como tal. Entonces es una ventana que se aprovecha para poder sexar, que son relativamente fáciles de localizar, obviamente pues, teniendo un buen posicionamiento del feto al momento de realizar la ultrasonografía, pero si así es, son relativamente fáciles de localizar y de determinar pues el sexo del producto. Dentro de los ovarios les mencionaba que vamos a encontrar folículos. Los folículos, pues bueno, van a ser una especie de cavidades que están llenas de líquido folicular y se van a ver de esta manera ultrasonográficamente. Recordar que el líquido en el ultrasonido se ve anecoico o de color negro, que lo vamos a denominar anecoico. Como recordatorio y ya ingresando un poco a temas de fisiología, em, siempre tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros o ciertos tiempos. La reproducción en yeguas o en equinos se basa mucho en tiempos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que si no inseminé una yegua en cierta cantidad de horas, pues ya perdí todo ese ciclo y me tengo que volver a esperar a que la yegua entre en celo, darle seguimiento nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos que tener en nuestra mente ciertos tiempos. De los que pusimos aquí, pues son de los más importantes. La duración del ciclo estral. Un ciclo estral es el periodo de una ovulación a otra ovulación, que puede ir de 19 a 25 días. Estos en yeguas que ya están ciclando normalmente, que están en su etapa reproductiva, etapa ovulatoria. Una yegua debería de ovular hoy y dentro de 19 a 25 días debería de tener su próxima ovulación. La duración de la gestación puedes entrar dentro del rango de 330 a 370 días. Generalmente va un poco más pegada a 330 días, pero hay excepciones, hay yeguas que pueden llegar al año y días y todavía está dentro del rango normal. Acuérdense, 370 días todavía entra dentro de rango. De los más importantes es la duración del ovocito, la duración del óvulo. Una vez que esos folículos que veíamos en su interior están madurando un ovocito, que sería el equivalente al espermatozoide pues, en la yegua. Entonces, se está madurando ese ovocito. Ese ovocito, una vez que está maduro, ese folículo explota y libera ese ovocito ya vimos que ingresa a bioducto. Pero desde que sale o se libera, ese ovocito dura viable o su mayor viabilidad es de 1 a 6 horas. Aquí pusimos de 1 a 8 hasta 24 incluso, pero en realidad ya está comprobado que de 1 a 6 horas es cuando tenemos nuestro mayor porcentaje de viabilidad. Después de esas 6 horas, nuestro porcentaje va decreciendo. Sí, puede estar viable a las 8, a las 10, a las 15, a las 20, a las 24 incluso,
pero no va a tener ya el mismo porcentaje de que pues, pueda llegar a ser fecundado. Entonces, vamos a manejarlo de 1 a 6 horas por cuestiones pues, de seguridad y de que nuestros porcentajes pues, sean más elevados. La duración del semen es estos tiempos que estamos mencionando aquí son en caballos promedio. Hay sus excepciones, como todo, pero sobre todo en la duración del semen es muy variable. Depende mucho del semental, del caballo, del padrillo, como se le llama, el caballo que está destinado a reproducción. Este tiempo es una vez que el semen sale o es expulsado por eyaculación del caballo y procesado o ya con diluyentes que están específicamente diseñados para ayudar a que ese semen o que ese esperma dure un poco más de tiempo y tenga los nutrientes necesarios para sobrevivir más tiempo. Puede durar viable de 24 a 48 horas promedio. La mayoría van a estar dentro de ese rango. Hay sus excepciones, que pueden durar más de 48 horas. Depende mucho también del diluyente que estemos utilizando, de la manera en que conservemos ese semen. Y también está el lado contrario. Hay caballos que duran menos de 24 horas. Entonces, la mayoría, no sé, quizá un 70% de los caballos, su semen debería, si hacemos las cosas bien, después de que se extrae ese semen, debería de estar viable 24 a 48 horas. Y también aplica si es monta natural, es decir, yo le echo el caballo a la yegua ahorita, ese semen en el mismo porcentaje debería de estar viable dentro del útero de la yegua de 24 a 48 horas. Y aquí todo es tiempo y todo va decreciendo, es decir, no va a ser lo mismo un semen que tiene 1 hora de que el caballo montó la yegua a el semen que tiene 40 horas de que montó la yegua. Entonces, del semen desde que sale, su calidad va disminuyendo. Entonces, ojo con eso. Eso hablando de monta natural, em, semen refrigerado, semen fresco. Con el semen congelado, la duración de su tiempo de vida también ya cambia. ¿Por qué? Pues recordar que pues, ya sufrió un proceso criopreservación, de congelación previo. Entonces, esto pues ya afectó de cierta manera y el tiempo de vida posterior a la descongelación, pues también es menor. Generalmente es muy parecida a la del ovocito, que puede ir de 1 a 12 horas. Estos iguales en promedio, hay cabezas que duran más, pero pues generalmente de 1 a 6, 1 a 12 horas debería de estar, si fue igual procesado de una manera correcta, debería de estar viable. Aquí nos preguntan, y bueno, aprovechando porque es una muy buena pregunta. ¿Cuánto dura la capacitación espermática? La capacitación espermática es el proceso que les mencionaba de cuando el esperma ingresa al útero, viaja a través del cuerno, pasa del cuerno al ovioducto, llega al istmo. Ahí empieza un proceso de capacitación, que en resumen es pues la degradación de la membrana de la cabeza del espermatozoide para exponer el ADN y que ese espermatozoide esté listo para llegar a fecundar. A grandes rasgos, ese es el proceso de capacitación, que el esperma, desde que sale del caballo y ya esté listo para poder llegar a fecundar. Ese es el proceso de capacitación. Generalmente dura de 4 a 6 horas. Vamos a considerarlo 4 horas. Ahora, es diferente el tiempo de capacitación a el tiempo que tarda en llegar el esperma a oviducto. El esperma, depende de la técnica que realicemos, puede tardar desde 2 horas hasta 30 minutos en llegar a oviducto. Entonces, también depende del tipo de semen. Un ejemplo, el semen congelado, el semen ya va precapacitado. Entonces, no pierde esas 4 horas que perdería el semen fresco o el semen refrigerado. El semen congelado ya va precapacitado prácticamente. Además, como lo estamos aproximando al fondo del cuerno,
20, 30 minutos ya está en oviducto, lleva precapacitado y ya está listo para poder fecundar. A diferencia del semen fresco, refrigerado, que se deposita en cuerpo de útero, puede tardar 20, 30 minutos, una hora en llegar a 2 horas en llegar a oviducto y luego todavía otro tiempo más, 2, 4 horas en capacitarse y ya estar listo para poder fecundar. Y eso me voy a adelantar un poco, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque recordar que el semen fresco, semen refrigerado, generalmente se suele inseminar antes de que la yegua ovule. Precisamente por eso, porque yo quiero que el semen ya esté listo desde antes para cuando el ovocito se libere. ¿Por qué? Porque el tiempo del ovocito de vida es muy reducido. Entonces yo ya quiero que el esperma ya esté listo ahí, ya listo, liberándose el ovocito y va a fecundar. Entonces por eso se insemina o se suele inseminar antes de la ovulación. Con semen congelado se insemina después de la ovulación. ¿Por qué? Porque el semen congelado, como ya va precapacitado, ya no pierde ese tiempo, pues prácticamente ya va listo. Entonces me espero a que se libere el ovocito y ahí mismo insemino. Lo más rápido que pueda, no más de 6 horas, porque si pasan más de 6 horas, ya el tiempo de vida del ovocito, pues ya va para abajo, su calidad va para abajo. Entonces, y el semen, como está congelado, pues su tiempo en sí, por decirlo así, no me importa, porque empieza a correr a la hora que lo descongele. Entonces ahí estoy cuidando más que nada al ovocito. Veo que el ovocito, el folículo ya reventó, voy, corro, descongelo el semen y insemino, porque ya va listo. Y ahora vamos a hablar un poco de hormonas. Esto también lo debemos de conocer hasta con los ojos cerrados, siempre tener en la mente. ¿Qué hormonas están presentes durante el ciclo estral? ¿Por qué? Porque si no conocemos cómo funciona la yegua o lo que sucede de una ovulación a otra, no vamos a saber cómo actuar si queremos hacer una modificación nosotros durante ese periodo. Y por lo tanto, pues no vamos a saber también en qué momento inseminar. No es de que insemine en cualquier día, tengo que conocer cómo funciona todo, cuándo la yegua está próxima a ovular o cuándo la yegua ya ovuló, depende del tipo de semen que se vaya a utilizar. Entonces, tengo que conocer bien cómo funciona todo natural para de ahí determinar qué puedo usar, si la dejo que se vaya sola, si utilizo alguna hormona, etcétera. Tengo que ver cómo funciona todo. Durante el estro, eh, aquí lo vamos a dividir solamente en estro y diestro, que posteriormente tienen sus subdivisiones. Pero el estro en sí es cuando la yegua está en celo o está receptiva al semental debido a la producción de estrógenos, que son pues los que nos van a causar los signos de celo, que la yegua esté receptiva, que acepte al garañón, al semental, al padrillo. Y además debería de tener en ese momento un folículo dominante que ya en su interior se esté terminando de madurar un ovocito listo para ser liberado por la acción de la LH o la hormona luteinizante. Una vez que la yegua sale del estro o ese folículo ovula, va a empezar el diestro. El diestro es cuando la yegua no está receptiva, se caracteriza por la presencia de un cuerpo lúteo, el cual está produciendo progesterona, y al finalizar el diestro se secreta prostaglandina para alisar o destruir ese cuerpo lúteo y que la yegua vuelva a iniciar su periodo de estro. Lo mencionábamos, el fotoperiodo aquí, para no entretenernos aquí, que es algo, pues, que es de importancia, pero a final de cuentas, si ya estamos en temporada reproductiva, bueno, quiere decir que estamos cuando hay más horas luz. En resumen, pues es lo que estamos viendo en el párrafo de abajo. Si la yegua detecta que los días son más largos, que generalmente es verano, primavera, verano, va a bajar melatonina. Si baja melatonina, inicia secreción de GnRH. Recordar que la GnRH va a estimular la FSH, que es la folículo estimulante,
La folículo estimulante, como su nombre lo dice, va a empezar a haber un crecimiento folicular, una reclutación, una desviación, un folículo dominante. Ese folículo dominante va a estimular los estrógenos y los estrógenos van a estimular la LH para que ese folículo pueda madurar y reventar y liberar un ovocito. ¿Ok? Eso sería muy resumido. Pero es importante porque nos va a marcar estas etapas en la yegua. Digo, esto es más notorio mientras más hacia el norte o más hacia el sur estemos de la línea del Ecuador. Nos vamos a encontrar estas cuatro etapas. Son dos etapas de transición, una etapa anovulatoria y una etapa reproductiva o ovulatoria. La que queremos encontrarnos o cuando la yegua está ciclando es la etapa ovulatoria. Las dos transiciones son similares. Lo que las caracteriza es que ya no hay suficiente LH, es decir, no hay quien reviente ese folículo y libere a ese ovocito. En la etapa no ovulatoria, pues, ahí no hay nada, no hay ya estímulo de GnRH, ni de FSH, ni de LH, ni nada. Van en ese orden, depende pues el tiempo del año en el que nos encontremos. Y lo que buscamos o lo que deseamos es que la yegua pues esté en temporada reproductiva. La edad y nutrición que mencionábamos en un principio de la charla, pues, simplemente para que todos tengamos el concepto, una yegua vieja o una yegua ya, pues sí, reproductivamente hablando, quizá a lo mejor deportivamente no, pero reproductivamente hablando, una yegua o también aplica para el semental lo vamos a considerar a partir de 15 años. A partir de 15 años ya una yegua es considerada vieja o un semental es considerado viejo. Que de hecho es una de las primeras preguntas que deberíamos de hacer. ¿Qué edad tiene cuando nos hablen para cargar o gestar una yegua? Hay estudios que demuestran que por el simple hecho, factor edad, si la yegua pasa de 15 años, estamos aproximadamente en el 25% de gestarla. Es decir, de 4 intentos, en uno se va a gestar. Simplemente por el factor edad. Si a eso le añadimos que ya trae falla vulvar, que trae falla vestibular, que no trae una buena condición corporal, que trae quistes, que trae endometritis, etcétera, 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 pues ese porcentaje va para abajo. Pero simplemente por el factor edad, estamos sobre el 25-30% aproximadamente de poder gestar esa yegua. Entonces, tener cuidado con la edad. Como todo, no va a ser lo mismo una yegua joven que una yegua adulta, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Y pues depende también de la vida, igual. No va a ser lo mismo también una yegua arriba de 15 años que haya tenido un parto, dos, a una yegua que de esa edad que haya tenido 5, 6, 7, 8 partos. Entonces, pues ver todo eso y evaluarla bien. Dentro de las hormonas que seguimos evaluando o que tenemos que conocer, y de las más importantes, porque es la que mantiene la gestación, es la progesterona. La progesterona, ¿quién la produce? ¿Quién la produce? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si es una yegua que, que queda gestante, va a haber varios factores que van a producir progesterona o varios estructuras que van a producir esa progesterona. Y si no ponemos atención, muchas veces no sabemos por qué, porque también nos va a marcar pautas para saber qué hacer con esa yegua. Si la yegua queda gestante, va a quedar gestante porque su folículo dominante que estaba en ese momento que se inseminó, que si la inseminamos adecuadamente, vimos que efectivamente hubo una ovulación, se inseminó en su tiempo, el semen estaba bueno, etcétera. Si la yegua queda gestante, va a producir un cuerpo lúteo. Bueno, el cuerpo lúteo se va a producir como quiera, a la ovulación. Ese cuerpo lúteo va a empezar a producir progesterona. Si la yegua detecta que está gestante,
va a bloquear la producción de prostaglandinas al día 13 por el movimiento que va a tener el embrión. Le va a decir a la yegua, ¿sabes qué? Estás gestante, no produzcas prostaglandina para que no destruyas el cuerpo lúteo está produciendo la progesterona que me está manteniendo. Entonces, ese cuerpo lúteo se va a mantener, pero ese cuerpo lúteo en determinado momento se le va a acabar esa producción de progesterona, no va a producir progesterona para siempre. Entonces, al día 36, y esto es importante porque no viene aquí apuntado, al día 36 se forman las copas endometriales. Las copas endometriales producen gonadotropina coriónica equina, que hace la función de la LH, es decir, hace que el folículo reviente, ovule. Es decir, a partir del día 36, ¿la yegua va a seguir teniendo ovulaciones? Sí. Si nosotros revisamos una yegua más de 36 días de gestación, es normal que vayamos a ver dos, tres, cuatro cuerpos lúteos, generalmente dos o tres. Depende el tiempo que la revisemos. ¿Por qué? Porque la yegua sigue teniendo ovulaciones, que se conocen como cuerpos lúteos accesorios. ¿Por qué? Porque esos cuerpos lúteos van a producir progesterona también, porque al primer cuerpo lúteo se le va a acabar la progesterona entre el día 40 y 50. Entonces necesito más cuerpos lúteos que sigan produciendo progesterona y que sigan manteniendo esa gestación. La placenta también se empieza a formar y empieza a producir pequeñas cantidades de progesterona como al día 70, pero es hasta el día 110 que ya la placenta está completa y es la encargada ya 100% de mantener o de producir la progesterona hasta el parto de la yegua, ¿ok? Entonces, progesterona, el primer cuerpo lúteo hasta el día 40-50. A partir del día 36, cuerpos lúteos accesorios hasta el día 90, 110 aproximadamente, y del 110 en adelante, la placenta, ¿ok? Eso es lo que produce progesterona y va a permitir llevar una gestación a término. Aquí está. Aquí, importante nada más, podemos medir esa progesterona. Sí, una yegua gestante debe tener arriba de 4 nanogramos sobre mililitro. Si no está gestante, debe andar más o menos sobre un nanogramo por mililitro. Ahora, esta tabla, esta famosa tabla, hay que también conocerla. Ya vimos las hormonas que están en el ciclo, que aquí están todas las que ya mencionamos: estrógenos, LH, FSH, prostaglandina, progesterona. Y está un ciclo estral, es decir, está una ovulación a la próxima ovulación. Promedio, ya vimos que puede ser de 19 a 25 días, promedio 21 días. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante aquí? Es ver cuándo empieza a producirse las hormonas que ya mencionamos, cuándo llegan a su pico más alto y cuándo se terminan. ¿Ok? Vamos a empezar de izquierda a derecha con los estrógenos. ¿Qué vemos con los estrógenos? Vemos que pues empiezan a producir acá. Es decir, ¿cuántos días antes de la ovulación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Desde este momento de aquí que hay estrógenos, la yegua aquí ya está en celo. La yegua ahí ya está receptiva. ¿Ok? Ahí la yegua ya está receptiva. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí importante? ¿Cuándo empiezan? Ya vimos 3, 4 días antes. ¿Cuándo acaban? 1 o 2 días después de la ovulación. Es decir, aquí la yegua está en celo, aquí está en celo, acá está en celo, acá está en celo, acá está en celo, acá está en celo. Ya para acá ya la yegua no está receptiva. Pero hasta aquí la yegua todavía está receptiva al semental. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de evaluar la yegua y ver que ese folículo que estaba dominante ya es cuerpo lúteo o ya reventó, y me llega en este momento la yegua y yo digo, nada, pues todavía está receptiva, le voy a echar el semental. No tiene caso ya porque la yegua ya ovuló, pero sigue estando receptiva porque todavía hay presencia de estrógenos.
Esto es lo que nos dificulta poder trabajar de una manera más sincrónica las yeguas. ¿Por qué? Porque su estro dura muchos días. Puede durar de 5 a 8 días promedio. Entonces, eh, debemos de identificar en qué momento esa yegua va a ovular. ¿Y cuándo va a ovular? Ahí lo estamos viendo también un poco antes del pico de LH, que es la hormona luteinizante. Es decir, aquí ya tenemos un folículo dominante y aquí la LH hace que reviente. ¿Ok? En resumen, los estrógenos se van a presentar 3, 4 días antes de la ovulación y la ovulación como tal va a ocurrir 24, 48 horas antes de finalizar el estro o de que se acaben los estrógenos. ¿De qué me puedo ayudar yo en esto como un tip sencillo? Yo aquí aproximo el padrillo o el cemental con la yegua, no está receptiva, la yegua se enoja, lo patea, etcétera. Yo aquí, a lo mejor un día, mañana la yegua ya empezó aquí, yo le aproximo el caballo, ya veo que la yegua ya no se enoja, levanta la cola, tiene micción, separa sus miembros, ya está receptiva. Pero yo sé, si yo estoy seguro que aquí la yegua empezó, yo estoy completamente seguro que al menos en los 3 días próximos, la yegua no va a ovular. No va a ovular porque la yegua va empezando. Entonces yo le puedo dejar pasar sin problema 2, 3 días sin darle servicio. ¿Por qué? Porque la yegua aquí no va a ovular cuando empiezan los estrógenos. La yegua ovula cuando los estrógenos ya se van terminando. ¿Ok? Ahora, ok, la yegua ovula, se forma un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo dijimos que va a empezar a producir progesterona. El cuerpo lúteo ya está totalmente formado. Vean, aquí, cuando la progesterona ya se estabiliza, que va a caer entre el día 5 día 6. Pero al día 5 ya debería estar maduro ese cuerpo lúteo. ¿A qué me refiero que ya esté maduro? Que ya el nivel de progesterona se estabilizó y que ese cuerpo lúteo ya tiene receptores para recibir prostaglandina. O es decir, si aquí voy a adelantar un poquito, ese cuerpo lúteo, si yo pongo prostaglandina exógena, aquí ya lo puedo destruir. Acá no, porque no hay receptores suficientes que reciban esa prostaglandina. Ese cuerpo lúteo entonces va a producir progesterona. Al día 13, si la yegua no queda gestante, va a secretar prostaglandina. Las prostaglandinas tardan 24 horas en llegar a su pico, es decir, al día 14. Va a alisar ese cuerpo lúteo, lo va a destruir y por lo tanto la progesterona va a disminuir. Siempre que hay progesterona elevada, la LH se está acumulando. Cae progesterona, se empieza a liberar LH y estrógenos. ¿Por qué? Porque aquí en el intermedio hay dos ondas de FSH, que es la folícula estimulante. Es decir, aquí hubo reclutamiento, crecimiento, pero como tenemos bloqueada la LH, ese folículo que venía creciendo aquí tiene una regresión. Aquí vuelve a haber reclutamiento, desviación, folículo dominante, y como ya no hay progesterona que me esté bloqueando ese crecimiento, ese folículo sigue creciendo, creciendo, creciendo y lo revienta. ¿Ok? Las dos ondas de FSH son exactamente igual, la diferencia es que en la primera tenemos progesterona, en la segunda ya no hay. ¿Ok? Pero las dos son exactamente iguales. Eso es importante porque cuando hablemos de manejo hormonal, podemos aprovechar esta primera onda y acortar el ciclo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. No sé si tengan alguna duda porque esto es lo más importante, yo creo que de todo el tema. Esta tabla. Si tienen alguna, que de hecho creo que ya esta presentación se acaba aquí y empezamos con manejo hormonal. Bueno, antes de, les había mencionado que hay diestro y estro. Para cuestiones prácticas lo vamos a dividir en diestro uno, diestro 2, diestro 3, estro uno y estro 2. Diestro uno del día 0 al 5.
diestro 2, 6 al 10, diestro 3, 11 al 15, estro 1, 16 al 18 y estro 2, 19 al 21. Nosotros al revisar una yegua con ultrasonido, que nos va a facilitar, deberíamos de saber, depende de lo que nos encontremos en ese ultrasonido, si la yegua está en D1, en D2, en D3, N1 o N2. Y como yo ya conozco cómo funciona todo el eje hormonal, ya sé si me encuentro una yegua en D1, ya sé qué debo hacer, si me encuentro en D2, ya sé qué debo hacer, en D3, N1, E2, ya sé qué hormona puedo aplicar, qué no. ¿Por qué? Porque yo ya conozco cómo funciona todo naturalmente. ¿Ok? Con eso terminamos la primera charla, pero quisiera dar un espacio para aquí dudas y preguntas, porque te repito, esto es muy importante. Si nos perdemos aquí, nos vamos a perder más adelante. Entonces, vamos a dar un espacio de, no sé, 5 minutos para dudas y preguntas. Damos un break de unos 5 minutos y continuamos con manejo hormonal. Entonces, no sé si alguien tenga dudas y preguntas, las puede ir dejando por el chat o activar el micrófono. Por aquí voy leyendo mientras las que están en el chat. ¿A qué se debe que algunas yeguas en etapa de invierno haya crecimiento folicular? Porque muy posiblemente está en transición. Si hay crecimiento, está en transición. Cuando no hay crecimiento, que los folículos andan en 10, 15 milímetros no más, ya está en la ovulatoria. Si hay crecimiento, pero no hay ovulación, está en transición. Porque hay FSH, lo que no hay es LH, entonces crecimiento puede haber. Una vez confirmada la gestación en yeguas con historia de reabsorción embrionaria, se puede hacer uso de progesterona inyectable. Sí, el término ya no se dice reabsorción, se dice aborto temprano o aborto tardío, porque al final de cuentas no es como que la yegua lo reabsorba, o sea, lo desecha. Entonces, el término ya actualmente se utiliza aborto temprano o pérdida embrionaria temprana. Em, Ahí habría que evaluar el cuerpo lúteo. Yo evaluaría cuerpo lúteo. Si ya traes historial, muy posiblemente, si tengas alguna deficiencia de progesterona o en el cuerpo lúteo primario o en los secundarios, depende a qué edad lo esté perdiendo. Supongo que antes de los 40 días debe ser por alguna deficiencia en el cuerpo lúteo primario. Entonces sí, puedes suplementar con progesterona inyectable. Hay varios tipos de progesterona que ahorita los vamos a mencionar en la charla siguiente. Pero sí, se puede utilizar progesterona y de ahí puede variar la duración de hasta cuándo ponerla. ¿Por qué? Porque si yo detecto después del día 36, 40, 50 que ya hay cuerpos lúteos secundarios, la podría retirar. ¿Por qué? Porque ya deberían estar produciendo progesterona. O le podría medir esa progesterona y comprobar si efectivamente hay una deficiencia. Y si por seguridad y me siento más seguro, la puedo dejar hasta el día 110, que ahí sí o sí la placenta ya la debe de producir. Entonces, este, pues podría ser alguna de esas dos opciones. Habría que evaluarla si tiene presencia de secundarios o si no, pues por seguridad la dejaría hasta el 110. ¿Por qué llevas con celos silenciosos? Híjole, muy buena pregunta, pero pues meramente yo creo que es ya como carácter de la yegua porque ultrasonográficamente pues te va a mostrar todo, folículo dominante, edema uterino, pero simplemente pues no muestran los signos, entonces pues simplemente hay algunas así. Cuando tenemos celo del potro, ¿cuál es el día más óptimo para realizar inseminación? No hay día óptimo. Recordar que el celo del potro también ya no es, o no siempre te va a entrar al celo del potro, más bien dicho, puede parir la yegua y entrar en anestro posparto.